¿Cómo están mis amados hermanos? Les saludo en el amor del Señor en este día domingo 10 de mayo, quien en un día especial, ¿verdad? Un día que nos permite recordar a aquellas mujeres virtuosas que han dedicado tiempo y esfuerzo, ¿cierto? Y servicio para adornar sus hogares. Así que Dios bendiga sus vidas, porque sabemos que a causa de su servicio y su entrega a la familia, tal como lo declara la Escritura, pueden reflejar el carácter de nuestro Señor. Así que agradecemos a cada mamá y a cada hermana, ¿cierto?, que ha sido saludada y reconocida en este día. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga. Por mi parte, como pastor de la Iglesia Bautista, Casa de Oración de Freire, pero sé que también represento el deseo y el buen deseo, ¿cierto?, de cada varón en la congregación. Dios les bendiga y reciban nuestro saludo. Ya hemos escuchado, ¿cierto?, distintas alabanzas, hemos sido exhortados y animados, ¿cierto?, por consiervos también, el pastor Jaime, quien agradecemos sus palabras. Y en esta hora también vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Quiero pedirles que oremos una vez más para que el Señor nos dirija y nos bendiga en este tiempo. Mi Dios, te agradezco tu paciencia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y nos has mostrado, Señor, por medio de tu enseñanza, Dios mío, lo precioso, lo valioso y maravilloso que es tu Hijo Jesucristo. Señor, ilumínanos con tu Espíritu, enséñanos en esta tarde el valor de tu amor y de tu insistente deseo, Señor, de querer ser parte de nuestra vida y que nosotros seamos parte de ti también, Señor. Padre mío, glorifique su nombre y muéstranos, Señor, en esta hora por su misericordia y su bondad, su gracia, para seguir creciendo en ella y perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera invitarles a leer en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Este capítulo, ¿verdad?, del capítulo 2, abre con una exhortación a la iglesia. La semana pasada estuve hablando del capítulo 3, ¿verdad?, del versículo 12 al 15. Y mencioné allí, en ese video, en esa predicación, que el libro de Hebreos contiene varias exhortaciones a la iglesia que el Señor me ha motivado, ¿cierto?, a poder compartir con nuestra iglesia y con quienes puedan escucharnos a través de este medio. Exhortaciones a la iglesia en general, a la iglesia universal. Y en estas exhortaciones, obviamente, vemos un corazón pastoral que quiere animar, quiere alentar a aquellos que por alguna otra razón han desviado sus pisadas del camino correcto. Por lo tanto, hemos escuchado también ya la lectura del capítulo 1 de Hebreos. Y en esta lectura, ¿verdad?, del capítulo 1 de Hebreos, podemos darnos cuenta de lo que antecede al capítulo 2 y la razón por la cual este capítulo abre con esta palabra por tanto. Y obviamente, gramaticalmente sabemos que esta palabrita tan pequeña, ¿cierto?, está conectando todo lo que se dijo anteriormente con lo que se va a decir después. Por lo tanto, no podemos desconectar el capítulo 1 del capítulo 2. Entonces el capítulo 1 es el preámbulo para que nosotros entendamos cuál es la razón de la exhortación. Y
Algo que establece, ¿cierto?, como una verdad absoluta el capítulo 1 es el hecho de que Dios ha hablado y lo ha hecho de una forma insistente. Hemos escuchado, ¿cierto?, en la lectura que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, en los postreros tiempos y en los tiempos anteriores, ¿cierto? En este caso, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha dicho por medio de los profetas es un mensaje que ha sido público, que ha sido escuchado por los padres y es un mensaje que tiene, cuya iniciativa, ¿cierto?, es Dios mismo. Dios es quien ha querido hablar y ha usado a los profetas y al mismo tiempo, ¿cierto?, vemos que en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así es que esa es la realidad. Dios ha hablado y lo ha hecho de una forma insistente. Y eso es algo hermoso que nosotros podamos ver, que podamos reconocer que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque sin duda quisiera leer algo que yo escribí acá, ¿cierto? De que el Señor no hace las cosas porque sí. La Biblia nos dice en su revelación general, nos dice que Dios se ha revelado. Él se ha querido mostrar de una forma clara y eso lo podemos ver desde el inicio de la creación. Desde el momento que comienza Dios a crear, Dios ha hablado y lo ha hecho con una palabra poderosa, portentosa. La Biblia dice, ¿cierto?, en Génesis 1, que Él habló y existió. Aún las cosas, ¿cierto?, que estaban invisibles, que no no era posible verlas porque no existían, el Señor las hizo ver por medio de su voz. Él habló y dio vida y Él ha hecho esto para hacerse visible a sí mismo, ya que el libro de Romanos capítulo 1, ¿cierto?, nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, entendemos que el deseo y el propósito del Señor cuando Él crea y lo hace con la palabra portentosa de su voz, es para dar a conocer aquello invisible de Él mismo para que nosotros lo podamos ver. Luego la Biblia nos dice, ¿cierto?, que Él formó a los hombres de forma especial y la única razón que Él los creó, ¿cierto?, que en la Biblia nos da es para su propia gloria. Pero el deseo del Señor al crear al hombre, esta criatura única dentro de la creación, tiene la capacidad de poder comunicarse precisamente con el Señor porque Dios quería hablarle y por esa razón Dios al hombre le dio su palabra y se la entregó, ¿cierto?, para que le conociera a él y se la dio, ¿cierto?, en forma de profecía, en forma de leyes. Él escogió un pueblo al cual le entregó estas leyes, le entregó las profecías acerca de aquel que había de venir, ¿verdad? Y le anunció al pueblo todo lo que él quería que ellos conocieran de él, porque Dios no quiere dejar ninguna duda en la mente de las personas acerca de quién y cómo es él. Por esa razón, él llegó a decir, ¿cierto?, que dentro de estas profecías de revelación progresiva, que él iba a enviar a Emmanuel, que Emmanuel estaría con los hombres. Y sabemos que Jesucristo finalmente es quien cumple esta profecía en sí mismo. Es decir, con todo esto que estoy diciendo, ¿cierto? Dios no es un Dios impersonal que vive en el silencio. No es alguien que está a mucha distancia de nosotros, observándonos para ver cómo nosotros arreglamos los problemas solos. Al contrario, Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere establecer una relación y quiere que le conozcamos. Y Él ha hablado para que eso ocurra. Él no ha guardado silencio, Él ha hablado, de acuerdo al texto de Hebreos 1.1. Él lo ha hecho de muchas formas y de muchas maneras. Y no quiere que nosotros nos imaginemos cómo Él es. Él no quiere que
que nosotros nos inventemos un Dios. Él quiere que nosotros sepamos exactamente lo que Él es. Y para ello Él ha hablado. Y no se limitó en expresar palabras por medio de hombres, por medio de profetas, por medio de ángeles. Dios, ¿cierto? Habló de una forma mucho más elevada, considerando por supuesto que los ángeles, que los profetas, todos son seres creados e inferiores a Él mismo. Aunque la palabra obviamente es la verdad y expresa absolutamente la voluntad y el deseo de este Dios de darse a conocer, Dios no se quedó en esas simples, no digo simples, perdón, en eso que no alcanzaba por nuestra incapacidad, no alcanzaba a demostrar absolutamente todo lo que Él era. Él decidió enviar a su Hijo. Él envió al que es la palabra. Aquel verbo se hizo carne y en su carne Él reflejó todo lo que es Dios. Y esto es algo asombroso, ¿no? Lo leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Nos dice la palabra allí que el Señor, Él corporalmente, ¿cierto?, habita toda plenitud de la deidad en Cristo. Y lo voy a leer textualmente para que lo recordemos. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, nos encontramos acá con el hecho de que Dios ha hablado, y la razón por la cual Él ha hablado es porque Él quiere revelarse. Dios ha estado permanentemente revelándose, de acuerdo al texto que estoy citando de Hebreos capítulo 1, versículo 1, y Cristo es entonces esta revelación, ¿verdad? Exaltada de Dios, que viene a mostrarnos toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios ha hablado y Dios no ha guardado silencio. Dios permanentemente ha estado comunicándose con los hombres. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros podemos estudiar su palabra, cada vez que nosotros escuchamos una predicación, nosotros estamos frente a aquella comunicación de Dios que lo que quiere es mostrarnos cómo es Él. Y como digo, Dios no solamente, dice el texto, ha hablado a los padres por los profetas, sino que también dice, los postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y cuando pensamos en el Hijo y pensamos en todo lo que el texto nos ha dicho en relación al Hijo, ¿verdad? Sin duda son expresiones maravillosas que declaran la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Todas las expresiones que podemos encontrar allí son una expresión de la deidad de nuestro Cristo. La Biblia no tiene ningún tapujo, no tiene nada escondido para declarar que aquel verbo es Dios, que aquella palabra con la cual Dios ha querido comunicarse, ¿cierto? No solamente un mensaje a través de hombres, sino el mensaje encarnado en Cristo mismo nos ha sido entregado por Él mismo. Cuando vemos esta insistencia de Dios, cuando vemos esta consideración del Señor hacia nosotros, de que nosotros entendamos claramente quién es Él. Él no quiere que nosotros nos imaginemos, insisto, que yo me atreva a pensar con mi mente sin usar la escritura. Dios no está esperando eso. Dios quiere que yo le conozca y por eso Él ha hablado. Y esto es un privilegio, es un privilegio para nosotros que nosotros podamos reconocer que el Señor ha hablado. Quiero compartir con ustedes en este momento un extracto, ¿cierto?, de las palabras de John MacArthur en relación a esta expresión de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Me parece muy necesario el poder mencionarlo porque a veces, ¿cierto?, cuando leemos esta expresión de que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, muchos han querido entender con ello que el mensaje
que se ha entregado, es un mensaje que hasta el día de hoy nosotros podríamos seguir escuchando estas muchas formas y muchas maneras, lo cual en lo personal yo no creo y no acepto, porque creemos, y yo creo como pastor, que la inspiración de la palabra es suficiente. La Biblia, sus 66 libros son suficientes para poder revelarnos la voluntad de Dios y a Cristo Jesús como eh, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado y el único suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Y en este sentido, ¿cierto? El pastor John MacArthur nos ofrece una pequeña explicación de cómo es que Dios ha hablado. Ok, el escritor de Hebreos, dice el autor, está en efecto diciendo que Dios habló en dos ocasiones. Él habló hace mucho tiempo, él habla en estos últimos días a través de su Hijo. Ahora creo que somos justos al evaluar el hecho de que él tiene en mente aquí la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. Dios habló hace mucho a los padres judíos. Esos eran los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la palabra de Dios hace mucho tiempo, estando bajo el antiguo pacto. Él les habló a esos padres a través de los profetas en muchas porciones, la palabra en griego sería polúmeros, muchos libros, muchas secciones. Y esto sabe que están en el Pentateuco, los libros proféticos, los libros históricos, y están en los libros de poesía. Y en muchas porciones y en muchos libros Dios habló, y Él les habló a los padres judíos. Él habló a través de los profetas. Él también habló, dice aquí, Hebreos 1:1, de muchas maneras. La palabra en griego es polúpotros. Eso significa a través de visiones, profecías, parábolas y tipos, símbolos y ceremonias, teofanías y a veces por voz audible, digo. Y él incluso escribió con su dedo en piedra. Había muchas maneras en que Dios habló, muchas cosas coleccionado en muchos textos, puesto en muchos libros, y él habló a aquellos de antaño a través de los profetas. Eso es una declaración con referencia al hecho de que el Antiguo Testamento es Dios hablando. Fin de la cita. A través de esto, ¿cierto?, nos damos cuenta de que Dios ha hablado. Y lo que Dios ha dicho en palabras hoy día escritas, nosotros las tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero donde realmente deberíamos nosotros hoy día tener una atención especial es en el hecho de que Él nos ha hablado por el Hijo. Y cuando la Biblia nos muestra aquí que Dios ha hablado por el Hijo en el capítulo 1, y perdónenme que sea insistente en pero quiero hacer un resumen de lo que yo encuentro que este pasaje nos dice. Hay una exaltación en relación al Hijo. Bueno, Hebreos en general, todo lo que enseña tiene que ver, ¿cierto?, en una comparación de lo que Cristo cumple en todo lo que se refería a Él, desde el templo, el tabernáculo, etc. Pero aquí, en este capítulo 1, ¿cierto?, se nos dice que el Hijo básicamente es Dios. ¿Pero en qué sabemos que Él es Dios? En que todo lo pertenece, Él es igual a Dios, sin diferencia en su esencia. Él es sustentador de todo, Él es gobernador de todo y todo le pertenece. Tiene autoridad sobre la creación, sobre todos. Los ángeles son sus servidores. Su nombre es incomparable. Él es heredero de todo lo que existe. Todo lo que existe ha sido creado por Él. O sea, Él es todo. Y es eterno, es inmutable, es maravilloso. No sé de qué otra forma podríamos expresar de una forma más gloriosa todo lo que Cristo es. Y Hebreos 1 lo quiere demostrar. Entonces, haciendo un resumen, Dios ha hablado. Y Dios ha hablado de una forma insistente para revelarse. Ha usado su palabra, ha usado a hombres, ha usado ángeles, pero no quedándose allí, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Dios mismo. Y es un Dios exaltado en gloria, al cual nosotros haríamos bien en dedicar tiempo a conocer. Y es allí
donde nace la exhortación. Por tanto. Por tanto, es decir, por todo esto que se nos ha dicho, por todo esto que se nos está recordando, nos dice el escritor de Hebreos, hermanos, ahora la razón, el deber que nosotros tenemos es que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, para Dios es tan importante lo que Él ha expresado a través de las palabras que Él considera necesario, algo que no puede faltar, algo que es elemental en la vida, que tiene un valor trascendente y que produzca en mí una actitud. ¿Y cuál es la actitud que Dios quiere provocar en mí o que se espera de mí, producto de que estoy entendiendo lo que Dios ha hablado? Es que con diligencia atienda las cosas que hemos oído. Cuando buscamos el significado de la palabra atender, viene de su raíz, ¿cierto? Tiene que ver con la atención. Nosotros le decimos a los niños en casa y lo compartimos también en la escuela dominical, escúchame con los ojos. Y usamos esta expresión para demostrarles, ¿cierto? Que para poder escuchar con atención, tú tienes que tener una actitud también de tu cuerpo. Y muchas veces nosotros no tenemos esta actitud, sabiendo que el que está hablando no es papá o mamá, no es el maestro de la iglesia, es Dios. Dios está hablando, Dios ha hablado. Y si Dios está hablando, Dios quiere que nosotros pongamos atención a lo que Él está diciendo. Nuestra actitud al escuchar su palabra tiene que manifestar diligencia. Y la diligencia tiene que ver con la prontitud y tiene que ver con la actitud con la cual yo voy a llegar a ese lugar preparado para recibir lo que voy a escuchar. Por eso, pero aquí se está hablando en un sentido de lo que hemos oído, lo que ya he escuchado. Hermano, estamos en tiempos donde ha sido difícil poder comunicar la palabra del Señor. Para usted quizás ha sido difícil, producto de todo lo que está ocurriendo, apartar los tiempos para oír la voz de Dios. Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿con cuánta diligencia estás escuchando la voz de Dios? ¿Con qué necesidad tú estás escuchando la voz de Dios? Dios quiere que tú atiendas, que tú te preocupes por lo que Él ha hablado. No quiere simplemente que tú pases por alto, ¿cierto? Lo que Dios ha dicho. No, todo lo que Dios ha dicho para revelarse a sí mismo debe tener un efecto en nosotros. La palabra necesario, ¿cierto? Acá tiene que ver con algo que busca conseguir un resultado. O sea, si hay una conciencia de que Dios ha hablado y si entiendo que el mensaje es tan importante que Dios mismo se ha entregado en ese mensaje, hermanos, la actitud con la cual nosotros debemos atender es fundamental. Porque si no estamos poniendo atención a lo que Dios nos dice, Dios ha dicho, el peligro es que podemos deslizarnos. Es que podemos resbalarnos, ¿cierto? En vez de poder ir caminando firme y seguro, podemos trastabillar y caer. La idea acá, ¿cierto?, de deslizar, no está hablando de perder la salvación. La idea de deslizar aquí es que en vez de haber puesto atención en una advertencia o en algo importante, tú lo pases por alto. Y tú no estés considerando con la atención que requiere aquello que Dios quería decirte. Por eso, amigo, amiga, hermano en el Señor, piensa, examina tu corazón para ver con qué actitud hoy día estamos escuchando este por tanto. Ese por tanto no es cualquier palabra. La palabra, por tanto, aparte de que conecta la escritura, en la teología se le ha llamado la dinámica de la secuencia indicativa imperativa. ¿Por qué? Porque el indicativo expresa una afirmación de lo que se está diciendo, en este caso del hecho que se ha leído en el capítulo 1, pero al mismo tiempo, ¿cierto? El imperativo expresa un mandato y una condición, es decir, la aplicación implícita a la respuesta que yo debo dar.
O sea, si Dios ha hablado y lo ha hecho de esta manera, lo que se espera es que yo activamente responda a eso. De lo contrario, lo más probable es que no solo estoy siendo un oidor olvidadizo, sino que lo más probable es que esté sordo y no esté escuchando. Sabemos que cuando un niño nosotros le hablamos, ¿verdad? Y no nos escucha, nos ofendemos. Consideramos su actitud ofensiva, consideramos que él es digno de una reprimenda de parte de nosotros. ¿Qué espera usted de Dios como Padre hablándole a sus hijos y no viendo un resultado muchas veces de estar poniendo atención, la atención debida a lo que merece el mensaje que nos está dando? Por lo tanto, y esa es la advertencia acá. Pongamos atención, tengamos preocupación de lo que ya hemos escuchado. O sea, el Señor no pone en duda que Él ha hablado. Y lo ha hecho insistentemente, hermanos. Y cada palabra que hemos oído es una palabra que nos hace responsables de cómo estemos actuando. Es decir, si mi vida no está actuando en relación a lo que he escuchado, si mi actitud, mi comportamiento no se condice con la cantidad de conocimiento acumulado o por lo que he oído, entonces ya sé por qué me deslizo. Ya me doy cuenta cuál es la razón por la cual nosotros no estamos llegando al punto de lo que Dios quiere decirnos, que es que le conozcamos, que Él se revela en nuestras vidas. Y acá el Señor está exhortando y advirtiendo a la iglesia, recordando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, el Señor lo que dijo lo cumplió. No cambió el Señor en el camino. Lo que dijo, listo, se cumplió, porque es palabra de Dios. El Dios de verdad no puede mentir. Su palabra es firme porque es eterna. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, hermanos, si Dios habló y dijo que Él iba a castigar por causa del pecado, Dios lo ha hecho y lo hizo y lo hará. Por esa razón nosotros tenemos que preguntarnos junto con el autor y cuestionarnos cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. O sea, Dios no quiere que nosotros escuchemos de cualquier forma. La palabra escuchar, de hecho, acá se refiere literalmente a una atención en la cual tú te aferras. Significa dirigirse con una atención para escuchar. No es simplemente lo escuché cuando iba pasando. Yo estaba ahí agarrado, como cuando uno ve a los niños mirando televisión, ¿no? El Señor quiere que nosotros pongamos atención y nos advierte que no vamos a escapar al juicio que Él dará para aquellos que no escucharon con atención, para aquellos que pasaron por alto la advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido aquí habla de negligencia. Habla de que, como Saúl, ¿no?, vendió la primogenitura por un plato de lentejas. El valor que le dio fue menos que una necesidad momentánea. Nosotros somos llamados a creer en Cristo, en todo lo que Él dice que es. Nosotros somos llamados a glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Queridos, poniendo atención, teniendo una reacción de mi vida en relación a lo que conozco de Él, lo que Él me ha hablado. Y Dios te ha hablado a ti de muchas formas y de muchas maneras en este libro santo, y lo ha hecho para que le conozcas. Querido, pero si no escuchas, o si estando escuchando no estás poniendo atención, y te das cuenta que tus pies vez tras vez están deslizando, yo creo que tienes que tomar en cuenta esta advertencia. No vas a escapar, no vas a poder huir. El Señor te va a alcanzar, su palabra te va a alcanzar, y vas a recibir la retribución que merecen, el castigo que merece tu actitud.
tu actitud de menosprecio, tu actitud de olvido, tu actitud de falta de diligencia. Yo te invito, amado hermano y hermana, a poner atención, porque Dios ha hablado y lo ha hecho con evidencias. Y aquí dice el Señor que ha testificado con señales, prodigios, milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquellos que han creído y que han experimentado una transformación de vida por medio del Espíritu Santo lo saben. Por eso no pueden ser descuidados, no pueden ser negligentes a la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Por tanto, hermanos, hay una necesidad y es necesario que nosotros atendamos a lo que hemos escuchado. Que Dios te bendiga y nos ayude a ser siervos útiles, a ser siervos que escuchan con atención su bendita y santa palabra. Que Dios te bendiga y nos ayude a poder permanecer firmes en su verdad sin deslizarnos. Que la gracia del Señor sea con su iglesia y bendiga a cada uno de sus hijos. Amén.